Bueno, hay bastantes temas para hablar con Miriam Duarte, con nuestra columnista, que hoy vamos a hacer dos bloques de la columna para poder abarcar todos los temas que trajo hoy Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Te trajiste un montón de cosas acá. Sí, es un montón, sí. Bueno, ¿de qué tema, Miriam? Bueno, ¿De qué tema? Tema 1. Tema 1. En realidad es todo un gran tema que tiene que ver con las interrelaciones entre Latinoamérica y China en el marco de los proyectos de infraestructura que viene desarrollando China a nivel internacional. Hace pocas semanas se llevó adelante en la ciudad de La Plata un congreso internacional de estudios chinos, latinoamericanos de estudios chinos, bueno, del que tuve la oportunidad de participar, y la verdad es que me parece que el bagaje de información, de conocimiento que apareció, no solamente era riquísimo para participar, sino también necesario de ser compartido, ¿no? Explícame el título. ¿De estudios en qué sentido? Estudios chinos tiene que ver con una línea de trabajo que vienen llevando adelante organizaciones, instituciones, universidades de Latinoamérica en relación con China y también sobre China desde hace alrededor de 20 años. Entonces involucra tanto el trabajo con como el trabajo sobre cuestiones relativas a China. Bueno, estuvieron especialistas de distintos lugares del mundo participando, algunos especialistas justamente de universidades chinas participando de manera online, de manera remota, y bueno, con una importante participación en cuanto a presentación de trabajos, de investigaciones, de proyectos en distintas líneas, por lo cual a mí me pareció interesante separar, ¿no?, esto en dos ejes fundamentales. Por un lado, lo que tiene que ver con la filosofía y la cultura, y por otro lado, lo que tiene que ver con política y economía. Aunque para el pensamiento chino, en todas sus corrientes, porque son varias, no hay una línea unívoca de pensamiento, lo que implica la filosofía del pensamiento chino, todas estas cuestiones están estrechamente interrelacionadas en un par de conceptos clave que se entrecruzan todo el tiempo. Sí. Me parece a mí, para entender con claridad esto, primero cómo se unifica todo eso y por qué es tan importante la filosofía. Los mismos chinos en este momento están viviendo desde hace alrededor de 20 años, un poquito más, a pesar de haber tenido siempre como parte de la idiosincrasia los aportes de las distintas corrientes filosóficas que tienen, Confucio por un lado, Lao Tse, no me acuerdo el otro, son tres, había uno que yo no había escuchado nunca y que lo estuve leyendo últimamente para tratar de informarme, pero son tres líneas fundamentales de la filosofía. El moísmo, fueron parte, digo, siempre de la idiosincrasia, pero es la primera vez en la historia política de esta etapa, lo que se denomina la República China, en esta última etapa de la historia de un imperio tan milenario, en que estas corrientes filosóficas se convierten en política de Estado. Entonces hay detrás una serie de conceptos, fuerza, que son los que rigen la forma en que se trabaja, no solamente la política y la economía en China, sino cómo además ellos interactúan con otros lugares del mundo y qué tipo de proyectos y acciones en los territorios acompañan, que tienen que ir estrictamente ligados a esas miradas del mundo. Un concepto fundamental, me parece a mí, es que no usan la noción de futuro, sino la de destino compartido, partiendo de la base de que somos todos uno solo bajo el cielo, ¿no? Esto es, la humanidad es una sola, claro. Entonces se habla de buscar la armonía y no la unicidad, no la unificación, sino la armonía, que todos los pueblos puedan desarrollarse libre y firmemente, sin que existan hegemonías de unos sobre otros. Impronta, exactamente, ¿no es cierto? Claro. Para eso esa impronta tiene que desarrollarse de manera interna, por supuesto. Y también habla de que ese cielo que nos cobija a todos es el único que tenemos. Por lo tanto, esto desde el pensamiento de Confucio nos obliga a cuidar esto que tenemos, que es lo único y es de todos. Pensamiento milenario. Milenario. Estamos hablando de miles de años antes de la era común, de la era cristiana, que nosotros entendemos como parte de nuestra historia cultural, ¿no? Esto ya 3000 años antes venía trabajándose como concepto fuerza. Entonces, pensar en el destino compartido nos remite ya a sacar, digamos, el concepto futuro de una abstracción a la que no sabemos si vamos a llegar o no sabemos quiénes van a llegar o no,
a la del destino compartido, que es una cosa que se construye de manera colectiva. No te quiero interrumpir, pero, por ejemplo, lo del destino compartido, ¿con qué choca? ¿Contra qué choca? Básicamente choca contra toda forma de individualismo, choca contra toda forma de control hegemónico y choca fundamentalmente con la noción de la guerra, ¿no? Ellos dicen, y yo pensaba, esto es algo que voy a decir yo, pero no lo dice ni un libro, ni ningún documento, ni ninguna institución china, pero pensando en esta aspiración del capitalismo de desarrollar un mercado libre, sabemos que, por lo menos para lo que conocemos como Occidente, el mercado libre en general son acuerdos entre países que se condicionan mutuamente qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, con quienes no pueden negociar ni comerciar, con quienes no pueden tener relaciones internacionales, muy por el contrario del pensamiento vemos acá en el chino, Mercosur. que de libertad, digamos, si no lo tiene que mucho. claro, te va quedando poquita libertad, ¿no? Entonces, lo que ellos plantean es que el intercambio tiene que ser permanente y tiene que ser fluido. Abierto. Por eso hablan de la necesidad de desarrollar infraestructura. Cuando empiezan a partir del año 2013, sí, que se establece este proyecto que es la Franja de la Ruta, que tiene que ver con el desarrollo económico, se plantea también que en esta mirada en la que para que haya armonía, todas las personas tienen que poder desarrollarse libre y plenamente y deben ser cuidadas con amor. Parece muy fuerte, pero la filosofía china habla en estos términos. Define, por ejemplo, el concepto de la ciudad en términos de lo que esa filosofía en ese momento planteaba, la ciudad amurallada. El concepto ciudad tiene que ver con esa muralla, ¿no? Que externamente protege a los que están adentro y hacia adentro los cuida, separando los conceptos, proteger del afuera y el cuidar hacia adentro. Entonces vemos ahí también que dentro de esa misma filosofía la noción de cuidados es la que sostiene el entramado social, ¿no? Se habla específicamente, por ejemplo, de que las personas desvalidas, las personas con padecimientos de salud, las personas, bueno, dice viudos y viudas, personas adultas que no hayan tenido hijos, personas enfermas, huérfanos, deben ser especial y dedicadamente cuidados, ¿no? Entonces, estamos hablando de una estructura de pensamiento que difiere grandemente de la cultura de la que somos parte, en la que, sobre todo últimamente, se hace mucho hincapié. Arreglate solo. No solamente Lo eso, digo en crudo. no solamente eso, sino que si te va mal y si las cosas te salen mal, es por responsabilidad tuya, por culpa tuya, porque no hiciste lo suficiente, porque no te dedicaste lo suficiente o porque aún no lo deseaste lo suficiente, ¿no? Lo que dicen los chinos es que para obtener los objetivos que son para el bien común, cada realización personal debe sumar a un bien común. La realización personal individual por sí sola es para los seres menores, dice. Los seres con más altura, los hombres superiores, tienen que desarrollar, digamos, todas sus capacidades en función de, por un lado, la sinceridad, que tiene que aparecer en todos los órdenes de la vida, no como un anhelo, no como una búsqueda, sino como un compromiso, y tiene que verse en el cotidiano. Por eso, por ejemplo, en lo que para nosotros son los objetivos del desarrollo sustentable planteado por las Naciones Unidas para el 2030, ellos plantean que eso es parte de su filosofía, no de objetivos burocráticos. Por lo tanto, para trabajar en estos... Los objetivos son parte de su filosofía. Claro, todos esos objetivos que aparecen la erradicación de la pobreza, por ejemplo, la disminución de las brechas de género, habla del cuidado ambiental, Lo que la agenda occidental se propone como objetivo... Desde hace pocos años, para ellos es parte de filosofía con una diferencia. Lo que ellos plantean es que Occidente desarrolla una serie de normas que luego utiliza para sancionar a quienes no la cumplen, pero a su vez no lo cumplen. Los propios países que lo promueven no cumplen, son normas burocráticas, pero no lo son en la práctica. Son ideales, pero no aplicables, claro. Sí, en realidad porque están planteados como objetivos sueltos, digamos, como si no tuvieran relación con otros hechos. Por ejemplo, lo que mencioné que tiene que ver con la guerra. Para ellos,
El arte de la guerra es evitar la confrontación. El arte de la guerra es primero política. No llegar al conflicto, claro. Dice claramente al conflicto Confucio, bélico, claro, al conflicto físico, digamos, ya sea material en términos humanos o en términos de armas, porque dice que incluso el país agresor o el país que invade o el país que ataca sufre y padece las consecuencias de la guerra, no solamente el país que pierde, digamos, sino el que gana, entre comillas, esa guerra también. Porque después hay otra cuestión, que es que para que vos puedas tener un pueblo que armónicamente pueda vivir en paz, tenés que darle ciertas condiciones a ese otro pueblo al que supuestamente le ganaste, ¿no? Tenés que aportarle condiciones para desarrollarse plenamente, para que no pierda derechos, para que los gane y los sostenga, para ser ecuánime en el ejercicio de... No para someterlo, No, claro. en absoluto, en absoluto. Habla, de hecho, hay un concepto que es el gang row, que tiene que ver con la armonía entre lo duro, lo fuerte y la delicadeza, la suavidad y la ternura, que ellos incluyen incluso en el tratamiento de los casos penales, ¿no? La ley tiene que ser lo suficientemente dura y rígida, estricta, como para que nadie pueda pensar que puede escapar a ella, pero a su vez tiene que ser lo suficientemente benevolente para que la persona aprenda de eso, ¿no? Es una mirada realmente que difiere en un montón de cuestiones a nuestra práctica, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, y a veces resulta hasta muy romántica, ¿no? Pero viendo el desarrollo de China en los últimos años y cómo ha avanzado en una cantidad de regiones del mundo, la verdad es que evidentemente tiene objetivos alcanzables. Eso te iba a preguntar, ¿dónde prende esta filosofía? ¿En qué regiones del mundo? ¿Y por qué Latinoamérica o por qué Argentina? En realidad, ¿por qué Argentina? Eso es una gran pregunta, porque somos uno de los países que más afuera está todavía. ¿Qué más? Más afuera está de los acuerdos con China. Los acuerdos que hay hoy son todavía de particulares más bien, ¿no? Si bien para el desarrollo chino toda empresa, toda organización, toda actividad tiene que estar aprobada por el Estado. O sea, vos no podés poner una fábrica de cualquier cosa en China. Cuando vos querés poner una fábrica, tenés que demostrar de qué manera esa fábrica va a contribuir a los objetivos comunes, claro, para tener autorización. De hecho, China tiene desarrollo automotriz recién desde 2009. Nunca había tenido antes una empresa de fábrica de automóviles. Sin embargo, hoy está liderando el mercado. Ya está entrando a todos lados, claro. Y los lugares donde entró más rápido, en realidad, tiene que ver con las cercanías, el entorno, Pakistán, y algunos países pequeños de Asia y prácticamente todos los países de África. Hay solo 2 países del continente africano que no ingresaron en los acuerdos y en los que se está desarrollando una cantidad de infraestructura, pero un ingreso que arrancó con el trabajo en medicina, en desarrollo médico, desarrollo de medicamentos, en un continente muy castigado por problemas de infraestructura, por problemas de salud, por múltiples epidemias. Y bueno, y como sabemos también, ha sido campo de ensayo de algunas multinacionales, tanto en relación a expansión, el estudio de la evolución de ciertas enfermedades, como también en el ensayo clínico de ciertos medicamentos, ¿no? ¿Hay una imposición de la filosofía china y de la cultura china con esto? ¿O es una expansión nada más? Ellos lo que buscan es un poco romper... Porque me da un poquito de miedo, ¿eh? Sí, nos da un poco de miedo. Siento que hay una cuestión de colonización, aunque no sea, pero, viste... Lo que pasa es que esa sensación ya también viene fogoneada. Claro. No es casual, digamos, que pase eso. No es genuina. Ellos lo saben, claro. Por eso hacen un hincapié especial en trabajar desde el punto de vista cultural para romper los estigmas que hay, para que haya una mayor interacción cultural, para que puedan verse, digamos, estas cuestiones que, de hecho, una de las líneas de investigación que hubieron en el Congreso tenía que ver con filosofía, donde hay varios lineamientos que tiene esta noción del buen vivir, por ejemplo, que es muy latinoamericana, muy de los pueblos originarios latinoamericanos, también está presente en la filosofía china. Hay muchísimos puntos de conexión. Sin embargo, como en nuestra cultura se priorizó siempre la filosofía eurocéntrica, todas las demás quedaron como cuestiones
de menor valor, de menor calidad, de otro mundo. de menores condiciones intelectuales, Claro. incluso, y recién ahora que se están revalidando estos saberes, se está poniendo en discusión, y bueno, y también viendo que cada lugar del mundo fue desarrollando la filosofía que necesitaba para su propia evolución y para su propia convivencia pacífica, ¿no? Hacemos una pausa, Miriam, Dale, y seguimos dale. después de la pausa. Bueno, ¿Seguimos hablando? seguimos. Bueno, enseguida volvemos.